poquito es sobre lo que hemos hecho nosotros en cirugía laparoscópica de puerto único, básicamente como grupo y en la Fundación Santa Fe, más que todo. Los conflictos de interés no tienen que ver con el tema, pero son los existentes realmente. La evolución de la cirugía laparoscópica desde que empezó en el 91 o 90 realmente, aunque la publicación fue en el 91, ha sido lenta y sobre todo en esta época, mientras que se aprobó en los Estados Unidos la cirugía laparoscópica para cáncer, que es la mayoría de los pacientes que tenemos y que es la mayoría de la patología que existe. Cuando ya se aprobó para cáncer de colon, vino el problema del cáncer de recto, que sigue habiendo mucha discusión si se debe o no se debe, qué casos no se puede operar. Y empezaron ya en el 2008 a aparecer nuevas tecnologías en el desarrollo de la cirugía laparoscópica, como es los nodes, el puerto único, la robótica y posteriormente la cirugía transanal, que es simplemente la progresión de una técnica que existía hacía muchos años, que es la cirugía transanal, el TEMS. Los primeros artículos que se salieron en la literatura mundial de puerto único fueron publicados más o menos en la misma época, uno por nuestro invitado, el Dr. Ramsey, de Singapore Laparoscopic Surgery en el 2008, y al mismo tiempo, creo que es en el mismo mes, si no estoy mal, otro por el grupo francés, en donde publicaron otro caso de puerto único en cirugía laparoscópica. Salió un gran boom de la cirugía de puerto único, se pensó que eso iba a ser la panacea, lo mejor para los pacientes, y en una revista americana en el 2009 la portada era el puerto único, la gran novedad, ¿es la realidad o no es la realidad? Es algo que todavía no podemos contestar. Lo mismo que pasó con las publicaciones en la literatura mundial, el primer año muy poquitas publicaciones sobre puerto único, fueron aumentando las publicaciones sobre puerto único, y si las comparamos entre publicaciones de puerto único y la laparoscopia de colon convencional, en los primeros 3 años había más publicaciones de puerto único que en los primeros 3 años de la cirugía laparoscópica de colon. Curioso eso. ¿Pero qué es el puerto único? Es una cirugía menos invasiva de lo que es la cirugía laparoscópica convencional. Es una cirugía por puerto único, es un término poco castizo, no sabemos si se debe usar ese o no se debe usar, porque hay gente que hace puerto único con 4 puertos en el mismo sitio. Es una cirugía por puerto único umbilical, no necesariamente, porque hay gente que utiliza la fosa ilíaca derecha o la fosa ilíaca izquierda en diferentes sitios la localización del puerto para utilizarlo. Pero realmente es una forma de acceso diferente a lo que se está utilizando o se viene utilizando para eso. ¿Es un nuevo paradigma? No sé, es una modificación de una técnica existente tratando de minimizar unos riesgos o unas complicaciones, donde hay un puerto de acceso diferente, hay unos instrumentos que se están desarrollando para este tipo de cirugía que son más ergonómicos que los que ya tenemos. De golpe puede que no nos sirvamos para usarlos en cirugía puerto único, pero nos van a servir para mejorar nuestras habilidades en cirugía convencional porque son más ergonómicos de todas formas. Se han utilizado toda clase de ayudas para poder ayudarse a separar los tejidos, desde magnetos hasta suturas intraluminales de diferente tipo para poder ayudarse a eso. La visualización es paralela a cómo estamos operando, que es un cambio diferente a lo que estamos. Tiene un gran problema, que es el entrenamiento. El entrenamiento para puerto único es mucho más difícil porque el ayudante no puede ayudarle, realmente no existe ayudante. Entonces la persona tiene que aprender simplemente haciendo la cámara e ir haciendo pasos a pasos, y eso es uno de los grandes problemas que ha tenido el puerto único. El trabajo de equipo y la curva de aprendizaje son los dos problemas porque tienen que estar completamente coordinados el camarógrafo con el cirujano para poder trabajar, porque si no están en conflicto todo el tiempo en esta técnica. Estos son algunos de los puertos únicos que existen. Este es el de Cusieri, el Octopus, el Single Site Access Port, el UniX, el 3-Port, el SEALS, el Gel Port y el que con otros llamamos el Crest Port, que es simplemente la utilización del guante
con un separador de Alexis. Las ventajas, más cosmético, indudablemente, son menos incisiones es una herida más bonita. Eso es importante, es dudoso. ¿Qué tan importante es cuando uno tiene un cáncer tener una incisión chiquita o grande o mediana? Creo que es un punto que uno que tener muy en cuenta en qué paciente vale la pena o qué paciente no vale la pena. En un obeso mórbido, pues no tiene ningún sentido hacer una incisión chiquita porque no va a mejorar nada. Menor riesgo de hernia incisional, no se sabe todavía, hay que esperar un poquito más a largo plazo, ver qué pasa. Los reportes de la literatura muestran que los riesgos de hernia incisional son similares en cirugía laparoscópica en puerto único o en cirugía laparoscópica porque es la misma incisión para poder sacar el espécimen. Contra cirugía abierta, las hernias incisionales son menores, aunque no son significativamente menores en cirugía laparoscópica de colon comparado con cirugía abierta, curiosamente. Lo que pasa es que estas incisionales en la laparoscopia tienen menos morbilidad que las que tienen la cirugía abierta por el tamaño de las hernias incisionales. Menor dolor postoperatorio. Miércoles, ¿cómo probamos menor dolor postoperatorio cuando ya no tenemos casi dolor en los pacientes que tienen cirugía laparoscópica? Entonces es un punto, medir ese punto es crítico y es muy difícil de evaluar una diferencia tan pequeña de variación de dolor en ese grupo de pacientes. Disminución de la complicación de los puertos de entrada, esto sí es muy importante. ¿Y será que es un paso para un desarrollo, para una tecnología futura? Pues no lo sabemos todavía. Estas son las incisiones normales de la laparoscopia, como vemos, son 4 incisiones o 3 incisiones, dependiendo de la técnica que usamos. Estas son las incisiones para puerto único, para sigmoide, para región umbilical, para una niña de 16 años. Pero esta incisión no está dada por el trocar, no está dada por la capacidad de disección, sino por el tamaño del espécimen que tenemos que sacar. Si nosotros tenemos un tumor que mide 5 centímetros o una grasa que está muy gruesa, no sale por una incisión de 2,5 centímetros como esta. Entonces, por más que queramos hacer una incisión muy pequeña, no vamos a poder hacer la incisión tan pequeña como queramos y vamos a terminar haciendo una incisión de 5 centímetros o 6 centímetros de acuerdo al tamaño del tumor. Las desventajas, pues la extracción del espécimen, que siempre tenemos que extraerlo, excepto que utilicemos una vía natural como la vagina, que no la he hecho nunca. No hay disminución en el tiempo de hospitalización en ninguno de los estudios. Tiene la dificultad técnica, la triangulación, la ergonomía, la visión frontal, requiere mucha experiencia, y mucha mayor experiencia que para cirugía laparoscópica convencional. Requiere una nueva curva de aprendizaje y al mismo tiempo que requiere una nueva curva de aprendizaje, requiere un mayor tiempo quirúrgico nuevamente, que se va disminuyendo como el tiempo, como cualquier procedimiento nuevo que se esté haciendo, y tiene el problema de la dificultad para entrenar a la gente, que es mayor. Esta es una de las tipos de complicaciones que uno puede evitar utilizando puerto único. Estos son hematomas por los puertos de un epigástrico. Esto es una fascitis necrotizante en un puerto lateral de un paciente de una colectomía. Entonces, pues son algún tipo de complicaciones que justificarían el intentar hacer procedimientos por puerto único y no por puerto múltiples. Estos son los primeros reportes que hubo en la literatura. Vemos la gran variabilidad de casos que se hacían. La mayoría inicialmente fueron por enfermedad benigna, empezaron a haber casos de cáncer y enfermedad benigna, y todos los reportes en los primeros 2 años realmente eran 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos. Después fueron aumentando las series, 36 casos, 10 casos, 31 casos. En el 2012 nosotros llevamos 71 casos. Vemos proctocolectomías totales con reservorios ileales por puertos únicos, múltiples tipos de procedimientos, hospitalización dependiendo de cada país. Acordémonos que los americanos tienden a hospitalizar muy poquito tiempo, los europeos y los asiáticos tienden a hospitalizar mucho más tiempo. Entonces, la medición del tiempo de hospitalización varía de acuerdo al país y varía de acuerdo a esto. Estos son otros estudios randomizados, de seguimiento, y donde demostraron que es factible hacerlo. ¿Qué ventajas tiene? Pues nadie sabe todavía.
Y esa es la realidad de la situación y eso es lo que tenemos que ser muy conscientes de eso. Este es un fase 2, un estudio en fase 2 de la seguridad en cuanto a la parte oncológica del puerto único, y realmente vemos que los 3 cirujanos que participaron en este fase 2 son cirujanos con una gran experiencia de la laparoscopia, que yo creo que es una de las condiciones indispensables para uno meterse a hacer procedimientos de puerto único y no otras cosas. Son 48 casos randomizados, prospectivos, y lo que miraron era cuántos ganglios sacaron comparados con cirugía laparoscópica convencional, para ver si el proceso era mayor o era igual o equivalable en la parte oncológica en los estudios en cirugía laparoscópica. Lo único que encontraron realmente es que ellos tenían mayor incidencia de infección en la herida quirúrgica que lo que tenían en la cirugía laparoscópica convencional, porque utilizaban una incisión en herradura en el ombligo y tenían necrosis del colgajo de la incisión umbilical, y después cambiaron la técnica más adelante. Estos son la cantidad de ganglios que obtuvieron, las incisiones, el tamaño de las incisiones, el tiempo quirúrgico que tuvieron en este grupo de pacientes, la rata de conversión que fue del 14%. Esto fue lo que presentamos en SAGES hace 2 años, y esta es nuestra experiencia actualmente. Llevamos 103 casos con una edad promedio de 60 años, hombres de 43 pacientes, mujeres 60 pacientes, una conversión de 9 pacientes, 5 por puertos adicionales, o sea, a laparoscópica, 4 a cirugía abierta. Probablemente muy mal escogidos los casos, no eran los ideales para intentar hacer el procedimiento. Hemos hecho 68 colectomías derechas, una proctosigmoidectomía, una cirugía por prolapso rectal, resecciones de ciego, sigmoidectomías, resecciones de intestino delgado, una resección anterior, 2 casos de cierre de colostomías tipo Harman, que entramos por el mismo sitio donde está la colostomía en ese grupo de pacientes. Del grupo de nuestros 66 pacientes eran malignos, colon derecho la mayoría de los pacientes, y sigmoides algunos pacientes, y algunos casos aislados de diferentes patologías del colon que se puede ver. Divertículos, la mayoría de los pacientes, y pólipos, la mayoría de los pacientes en la enfermedad benigna. En la enfermedad de Crohn, solamente 5 pacientes, afortunadamente no tenemos tantos casos. No sé qué tan fácil sea realmente en un caso muy complejo en la enfermedad de Crohn. Endometriosis del ciego y del ilion y del sigmoide, 3 casos, y esa es nuestra experiencia. En los pacientes oncológicos, el tiempo quirúrgico fue de 90 minutos en promedio, con una incisión que iba de 2.5 a 7 centímetros, y esta de 7 centímetros es por el tamaño del tumor. Pérdidas sanguíneas entre 10 y 800 cc, hospitalización en promedio 86 horas, y obtuvimos un promedio de 23 ganglios en este grupo de pacientes, lo que da una buena técnica quirúrgica desde el punto de vista oncológico. ¿Qué podemos concluir, por lo menos parcialmente, en esto? Es que el nivel de evidencia es uno de que la cirugía laparoscópica es aplicable para cirugía curativa de cáncer de colon. No hay ningún estudio randomizado comparado sobre el puerto único versus cirugía convencional. Si es oncológicamente igual, que hasta ahora los estudios muestran que sí es oncológicamente igual, no podemos demostrar, o no es tan fácil demostrar, las ventajas que existen sobre el dolor y sobre la cosmesis que hay en esto. Yo creo que es un procedimiento que sirve en un grupo muy seleccionado de pacientes y en un grupo todavía más seleccionado de cirujanos que tengan una gran experiencia y que tengan un volumen muy alto de patología. ¿Será que simplemente esto es un juguete nuevo para nosotros por hacer algo más novedoso o no ser algo más novedoso? Es difícil saberlo, hay que esperar a ver qué decanta el tiempo con esta tecnología, con esta técnica. Probablemente el robot puede ayudar mucho, la disección con el robot es mucho más fácil y se evita el conflicto de los brazos, pero se justifica el costo-beneficio de utilizar un robot para hacer una colectomía derecha por puerto único. Es algo que no podemos contestar todavía. Muchas gracias.